Ay, hija mía, si te contara. Mira, me llamo Carmen, tengo 85 años y llevo toda una vida cargando un secreto que me quemaba por dentro. Un secreto que, aunque te parezca mentira, involucra al mismísimo Padre Anselmo, el cura de nuestro pueblo. Sí, has oído bien. Yo, una muchacha de apenas 20 primaveras, me enamoré del sacerdote. ¿Te imaginas? El amor, dicen, no entiende de razones, ni de cruces, ni de sotanas. Y el mío, pobre de mí, decidió anidar justo donde más prohibido estaba, en el corazón de un hombre de Dios, en la casa de Dios. Aquello lo cambió todo, absolutamente todo. Mi vida, la de mi familia, la de él, todo se desmoronó por ese amor prohibido que floreció en el silencio de un confesionario. Recuerdo el olor a incienso, a cera quemada, que se pegaba a la ropa en la iglesia. Era un aroma que, para mí, ahora evoca tanto la santidad como el pecado. Él, el padre Anselmo, tenía una voz profunda que llenaba cada rincón del templo y acariciaba el alma de la gente. Pero a mí me calaba hasta los huesos de otra manera. Era un hombre de Dios, sí, con sus ojos amables y sus manos fuertes. ¿Cómo pude yo, una simple costurera, atreverme siquiera a mirarle así? Sentía un escalofrío cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un temblor que me subía desde los pies hasta la nuca. Aquello no era devoción, no, era otra cosa, algo mucho más peligroso y electrizante. Un secreto que empezó a crecer en el silencio, como una planta prohibida en un jardín sagrado. Nuestros encuentros, al principio, eran solo miradas furtivas, sonrisas apenas esbozadas después de misa, o alguna que otra palabra intercambiada en la sacristía, mientras yo ayudaba con los manteles del altar. Pero poco a poco, esos momentos se hicieron más largos, más intensos. Su mirada, su mirada me decía cosas que nadie más podía entender. ¿Y la mía? El corazón me latía tan fuerte que creía que todo el pueblo podía oírlo. ¿Cómo se puede vivir con una pasión así, escondida, a plena vista de todos pero invisible para los demás? El miedo era constante, un nudo en el estómago, pero la esperanza de un roce, de una palabra más íntima, lo superaba todo. Era como caminar por un precipicio, sabiendo que la caída era inevitable. Pero no podía dar marcha atrás, ya no. Mis padres, benditos sean, nos criaron con la cruz en la mano y el rosario en el corazón. Éramos 4 hermanos, siempre pegados, en aquella casa humilde donde el olor a potaje y a ropa limpia lo inundaba todo. La iglesia era el centro de nuestro universo, ¿sabes? Desde pequeña, me enseñaron a respetar al cura más que a cualquier autoridad, a besarle la mano, a escuchar sus palabras como si vinieran directamente del cielo. Nunca, ni en mis sueños más locos, pensé que yo, Carmen, la niña que ayudaba a su madre a limpiar los bancos para las grandes fiestas, iba a acabar así, con el corazón en un puño por el hombre que representaba todo lo sagrado. Aquello era una contradicción tan grande que aún hoy me duele pensarlo. Aquel pueblo nuestro, pequeño, acogedor, vivía al ritmo de las campanas. Por la mañana, para despertar, al mediodía, el Ángelus, y al atardecer, para recordar que el día se acababa y había que dar gracias. Las mujeres en casa, cosiendo, cocinando, criando, los hombres en el campo, bajo el sol. Era una vida sencilla, sí, pero llena de una paz que ahora valoro tanto. Yo, con mis hilos y agujas, me pasaba las horas entre telas, imaginando vestidos de fiesta para las muchachas del pueblo. Y cada domingo, sin falta, con mi mejor vestido, iba a misa. La iglesia era nuestro punto de encuentro, el lugar donde se compartían las penas y las alegrías,
donde la voz del Padre... Y yo me lo creía, hija, me lo creía a pies juntillas. Los sacrificios eran parte de la vida. Ahorrar cada peseta, remendar la ropa hasta que no daba más de sí, ayudar al vecino sin pedir nada a cambio. Eran los valores que nos daban, las raíces que nos anclaban a la tierra y a la fe. La idea de deshonrar a la familia, de hacer algo que manchara nuestro apellido, era impensable. Era una carga que llevábamos todas, las mujeres, con una dignidad que hoy parece olvidada. ¿Cómo iba a imaginar que mi propio corazón me llevaría por un camino tan prohibido, tan apartado de todo lo que me habían enseñado? Recuerdo un día, para mi primera comunión. Mi abuela, que en paz descanse, me regaló un pequeño rosario de nácar, tan delicado, con una cruz de plata. «Este rosario te protegerá, mi niña», me dijo, «y te recordará siempre el camino de Dios». Lo guardaba en una cajita de madera, junto a una estampa de la Virgen. Ese rosario era mi tesoro, el símbolo de mi pureza, de mi fe inquebrantable. Cada noche antes de dormir, lo sostenía entre mis manos, pidiendo por mi familia, por el pueblo. ¿Quién me iba a decir que años después ese mismo rosario se sentiría pesado, casi como un reproche, en mis manos, mientras mi corazón latía por un amor que la Iglesia condenaba? Ay, hija, las vueltas que da la vida. Cuando mi hermano pequeño, el pobre Juanito, enfermó de repente y se nos fue con solo 5 años, aquello fue un golpe terrible para todos, un dolor que no se olvida, ¿sabes? Mi madre no levantaba cabeza. Yo, con mis 10 añitos, intentaba ser fuerte por ella, pero por dentro se me encogía el alma. Era en la iglesia donde encontrábamos un poco de consuelo, en las oraciones, en la fe de que Juanito estaba en un lugar mejor. El padre Anselmo, que ya era cura entonces, nos visitó en casa, con su voz calmada, sus palabras de esperanza. ¿Cómo no iba a haber en él esa bondad que tanto necesitábamos? Era el refugio, el faro, mucho antes de que se convirtiera en mi tormento. Yo crecí con la certeza de que mi fe era inquebrantable, tan sólida como las piedras de la iglesia. Sentía una alegría genuina al servir, al ayudar, al sentirme parte de algo tan grande y sagrado. Nunca cuestioné nada, nunca dudé. Mi camino parecía claro, lleno de la luz de Dios. Y de repente, un día, sin darme cuenta, esa luz se mezcló con otra, una chispa que no era de Dios, al menos no de la manera en que me habían enseñado. ¿Cómo se puede pasar de una devoción pura y simple a un amor tan complicado y prohibido? Es como si 2 ríos, uno de fe y otro de pasión, chocaran dentro de mí, creando una corriente que me arrastraba sin remedio. Aquello era un torbellino, hija, un torbellino que lo cambió todo. Y de repente, hija, aquella luz que creía ver en sus ojos se fue apagando. No de golpe, no, sino como una vela que se consume lentamente, sin que te des cuenta hasta que solo queda la cera fría. Sus miradas se hicieron más breves, sus sonrisas casi ausentes. Aquel calor que me envolvía cuando estaba cerca se transformó en una distancia gélida, como la brisa que entra por la ventana en invierno. Mis visitas a la sacristía, antes esperadas, se volvieron encuentros incómodos, llenos de un silencio que me pesaba más que 1000 palabras. ¿Qué había pasado? Me lo preguntaba sin cesar, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Mi corazón, que antes saltaba de alegría al verle, ahora se encogía de miedo. Luego llegaron las palabras, cortas, casi frías. «Dios te bendiga, Carmen», me decía con una voz que ya no tenía el mismo eco en mi alma. Era la frase de siempre, sí, pero pronunciada sin el matiz, sin esa chispa que antes me hacía sentir especial. Sentía cómo me apartaba, cómo ponía una barrera invisible entre nosotros,
más alta que los muros de la iglesia. Pero él la esquivaba con una destreza que me dolía hasta lo más hondo. La amargura empezó a instalarse en mi boca, un sabor metálico que no me abandonaba. ¿Era yo la que se había equivocado? ¿Fui yo la que lo malinterpretó todo? La duda era un veneno lento. Una tarde, después del rosario, intenté quedarme un momento más, como solía hacer, con la esperanza de un encuentro fugaz. Me puse a recoger las flores secas del altar con las manos temblorosas. El padre Anselmo, con una prisa que no le era habitual, se despidió de todos con una reverencia y se fue, sin siquiera mirarme, sin un gesto. Mi corazón se desinfló como un globo pinchado. Sentí el escrutinio de las otras mujeres que me vieron allí, sola, con las manos vacías y el alma en pedazos. Era como si mi tristeza fuera un manto que no podía ocultar, y el aire de la iglesia, antes sagrado, ahora me asfixiaba con su indiferencia. Un día no pude más. Lo esperé en la sacristía, con el corazón en la garganta, sintiendo el olor a humedad y a viejos libros. Cuando entró, me miró, y por un instante, juro que vi un destello de lo que habíamos compartido, un ápice de dolor en sus ojos, pero se apagó de inmediato, reemplazado por una expresión de férrea determinación. «Carmen», me dijo, con una voz baja y tensa, «esto no puede ser. Dios nos observa, y el pueblo también». Sus palabras me golpearon más que cualquier bofetada. Eran como piedras que caían sobre mi pecho, aplastando cualquier esperanza. Sentí que no solo me abandonaba a mí, sino que me entregaba a la soledad más absoluta, justificándose con la fe. El pueblo empezó a notar mi tristeza, ¿sabes? Mis ojos, antes llenos de chispa, se volvieron opacos, como el cristal empañado. Las vecinas, con su curiosidad inocente pero punzante, me preguntaban si estaba enferma, si algo me pasaba. «Estás más delgada, Carmen», me decía doña Pura, la panadera. «¿No comes bien?» Yo solo sonreía. El trabajo de costura me cansaba. Pero por dentro sentía cómo mi alma se iba encogiendo, cómo el secreto me corroía, aislándome de todos. La alegría de vivir se había ido, y en su lugar solo quedaba un vacío helado. Habíamos acordado vernos en el pequeño huerto detrás de la iglesia, al caer la tarde, como tantas veces. Yo fui, con el corazón latiéndome como un pájaro enjaulado, aferrándome a la última hebra de esperanza. El aire olía a tierra mojada y a promesas rotas, un aroma que aún hoy me persigue. Los grillos empezaron a cantar, y el sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Esperé y esperé, sintiendo el frío de la noche calar mis huesos, pero él nunca apareció. La luz se fue, y con ella la última brizna de esperanza que me quedaba. No hubo mensaje, no hubo explicación, solo el vacío de su ausencia y el eco de mi propio nombre en el silencio. Aquella noche, hija, me sentí la mujer más sola del mundo. El silencio de mi habitación era un grito sordo, y el olor a cera quemada que aún se pegaba a mi ropa me recordaba todo lo que había perdido. Mis lágrimas caían sobre el rosario de nácar que mi abuela me había dado, y sentía que no solo me había traicionado a mí misma y a mi fe, sino a todo lo que creía que era. ¿Qué era de mí ahora? ¿Qué sentido tenía todo si el amor que había guardado con tanto celo se desmoronaba así? Miraba las estrellas por la ventana y sentía que ni siquiera Dios me escuchaba. Estaba rota, completamente sola, sin un hombro donde llorar, sin una palabra de consuelo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más historias como esta. Y fue justo entonces, en ese abismo de tristeza, cuando recordé algo que siempre había llevado conmigo, pero que había guardado bajo 7 llaves.
mi don con el hilo para bordar historias en la tela con una precisión que rozaba lo increíble. Desde niña, mientras las otras jugaban a las muñecas, yo me perdía entre hilos de colores, dibujando flores, pájaros, paisajes enteros que nadie más podía ver en mi imaginación. Era mi refugio, mi mundo secreto, una fuerza silenciosa que habitaba en mí. ¿Por qué lo guardaba el secreto? ¿Preguntas? Pues mira, en aquel tiempo, una muchacha de pueblo como yo, una simple costurera, no debía tener aspiraciones más allá de lo práctico. Se esperaba que cosiera botones, que remendara ropas, que hiciera algún vestido sencillo para las fiestas. Pero mis bordados, mis diseños eran otra cosa. Eran complejos, delicados, casi artísticos. Tenía miedo de que se burlaran, de que pensaran que era presuntuosa o que me dedicaba a cosas de señoritas en vez de a lo que tocaba. Era una parte de mí que me daba vergüenza mostrar, como si fuera un lujo innecesario en una vida de necesidades. Pero aquel don, hija, no era un lujo. Era mi verdadera voz, mi manera de decir sin palabras lo que sentía. Y tenía un valor incalculable. Con él podía crear piezas únicas, algo que nadie más en el pueblo hacía. Podría, quizás, ganar un dinero extra para mi familia, para ayudar a mis padres en esos tiempos tan difíciles. Pero más allá del dinero, era mi dignidad, mi propia valía. Era la prueba de que yo era algo más que la muchacha que se había enamorado del cura. Era la prueba de que yo era Carmen, con mis propias manos, mi propia creatividad, mi propia esencia. Era lo único que me quedaba que era verdaderamente mío. La gente del pueblo, con su mirada sencilla, siempre me había visto como la callada, la Carmen la costurera, la que ayudaba en misa y siempre andaba con los ojos bajos. Cuando me veían triste, solo pensaban en que estaba enferma o que los nervios me jugaban. Una mujer con una habilidad tan especial. Me subestimaron, claro que sí. Subestimaron mi capacidad de sentir, de amar, pero también mi capacidad de crear, de encontrar en lo más hondo de mi ser una chispa de luz propia. Y así fue, hija, como en esa noche de desolación, con el corazón roto y el alma en pedazos, mis manos encontraron consuelo en el tacto de los hilos. No sé cómo, pero en medio de mi dolor algo se encendió. No era una luz brillante, no, era más bien un rescoldo, una brasa que aún ardía en las cenizas de mi esperanza. Decidí que no me dejaría vencer, que si el amor me había fallado, mi arte no lo haría. Agarré una aguja y un trozo de tela y empecé a bordar, sin saber muy bien qué. Era un acto de fe, una pequeña rebelión silenciosa. Era mi manera de decirme a mí misma que a pesar de todo, yo aún existía. Y así, hija, con los hilos entre mis dedos, decidí que mi dolor no sería en vano. No buscaría venganza, no, buscaría mi propia paz. Tardé meses, trabajando en secreto, las noches, las pocas horas que me dejaba el día. Elegí un lino fino, del que se usaba para los manteles del altar, y en él empecé a bordar. No era un bordado cualquiera, era una historia, la mía. Entre los rosales y las espigas de trigo que todos verían, escondí pequeños detalles, una flor que se marchitaba en un rincón, un sendero que se bifurcaba hacia la soledad, y una pequeña rama, fuerte y verde, que nacía de las raíces más profundas. Era mi testimonio silencioso, mi manera de dejar constancia de lo que había vivido, justo en el corazón de la casa de Dios, donde todo empezó y todo terminó. El día en que el nuevo mantel fue colocado en el altar mayor, sentí un escalofrío. Era Domingo de Ramos, la iglesia estaba abarrotada, y el sol entraba por los vitrales
bañando mi obra con una luz dorada. Lo miraba, y aunque nadie más veía lo que yo había puesto allí, en el Meta, pause, sex, sus manos pasaron por el bordado, tan cerca de mi secreto. No hubo reconocimiento, no hubo palabras, pero para mí fue como si un peso enorme se levantara de mi alma. Ya no era la víctima silenciosa. Había hablado, a mi manera, y me había liberado. Mi fe no se rompió, sino que se hizo más personal, entendiendo que Dios habita también en la verdad de nuestros corazones rotos y en la fuerza que encontramos para sanarlos. Desde aquel día, hija, entendí que la verdadera justicia no siempre se grita ni se busca en los tribunales. A veces, la mayor justicia es la que hacemos por nosotras mismas, en silencio, reconstruyéndonos, honrando nuestra verdad. Aquel amor prohibido me había roto, sí, pero también me había enseñado el camino hacia mi propia fortaleza, hacia mi propia voz. Mis manos, que antes temblaban de pena, ahora bordaban con una determinación que nacía de la experiencia. Comprendí que no estaba sola, que mi arte era mi compañero, mi refugio, y que en cada puntada yo tejía un pedazo de mi alma. La vida sigue, con sus cicatrices, pero también con la sabiduría que te dan los años y los golpes. ¿No creéis que a veces la mayor justicia es la que hacemos por nosotras mismas, reconstruyéndonos desde dentro? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más.